Bendiciones y la paz del Señor sea con todos ustedes. Amados hermanos y hermanas en la fe, quiero hablar acerca de verdades. Quiero hablar acerca de la gracia de Dios. Mucha gente quizás preguntarán, ¿por qué siempre este hermano habla acerca de la gracia de Dios? Hay algo muy importante que decir. Sé que esto sonará como si fuese una mentira, pero es una verdad. Creo que si leen el libro de Tito, la carta que Pablo escribió a Tito, mejor dicho, en el capítulo 3, hay un tema ahí que dice, justificados por gracia. O sea, tenemos que entender cuando se habla de la gracia de Dios, aunque es una dávida inmerecible, claramente, pero la gracia de Dios, no todo el mundo vive bajo ella. Esto parecerá un disparate. O sea, estamos muy acostumbrados en todo en el Señor. Yo no culpo a la gente exactamente que digan que viven bajo la gracia de Dios, porque es una costumbre que ya tenemos. Cuando alguien te pregunta ¿cómo estás? Estoy bien por la gracia de Dios, pero no es exactamente así. No todo el mundo vive bajo la gracia de Dios. Como dije en otro lugar, que las personas que se renuncian a sí mismas y siguen a Cristo, en medio de las pruebas, cuando vencen, son las personas que entran en la gracia de Dios. Porque han renunciado todo. O sea, solo una persona así, como lo eran los apóstoles, son los que vivían bajo la gracia de Dios. O sea, la gracia es una dávida inmerecible, donde Dios mismo pelea por ti en todo momento. Pero hay gente que Dios no pelea por ellas por todo el momento. Si no se dijere, sería una mentira. No todo el mundo tiene el respaldo de Dios. Los apóstoles sí tenían el respaldo de Dios, porque renunciaron todo para seguir a Cristo. Entonces Dios peleaba a favor de ellos todo el tiempo. Esto se llama gracia. O sea, el que entra en esta dimensión es el que ya vive bajo la gracia de Dios. O sea, tenemos que entender estas cosas. Pero en el mundo entero, en el cristianismo, cualquiera que preguntare sabe que cualquier persona vive bajo la gracia de Dios. Pero cosa que no es cierta. Dios es bueno y misericordioso. Es normal que si una persona viene al Señor, Dios va a dar algo por esta persona. Porque una vez que alguien se convierte al Señor, el Señor estará ahí y hará muchas cosas con esta persona. Le va a guiar, le va a enseñar cosas. Pero el hombre tiene que entrar a otra dimensión en la vida, donde llegan los sufrimientos. Cuando tú entras en las pruebas en el desierto, por ejemplo, el caso del desierto, donde Jesús se fue, el Espíritu le llevó al desierto. A partir de ahí, cuando tú empiezas a vencer en este lugar, ahí es donde uno entra en la gracia de Dios. Porque los de Pablo también fueron llevados al desierto. Y ahí es donde obtuvieron esta gracia inmerecida. O sea, hay que explicar estas cosas. Porque todo el mundo piensa que vive bajo la gracia de Dios. Pero no es verdad del todo eso. Vivimos porque Dios es bueno. Pero entrar bajo la gracia de Dios, esto está en otra dimensión. Solo alguien que renuncia a todo para seguir a Cristo es el que entra en la gracia de Dios. Que el Señor les guarde.